Casi todos los meses escuchamos que los campesinos pierden recursos cuando venden sus cosechas. Hoy, con datos del DANE que recopilan información de 11 años, hemos construido Simona, una herramienta de progreso y desarrollo territorial que permitirá que los campesinos y las campesinas tomen una decisión más adecuada para poder tener mejores ingresos. Simona la hemos denominado la plataforma para la toma de decisiones inteligentes alrededor del sistema alimentario. Y nos van a acompañar en ese conversatorio justamente representantes de las entidades. Por el lado de EAFIT, Juan Carlos Muñoz, que es profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT, economista de la Universidad de Antioquia, con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y doctorado en Economía de la Universidad Libre de Bruselas, por un reconocimiento de doctorado europeo de la Universidad Pompeu Fabra. Juan Carlos se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial, de USAID, del Banco Interamericano de Desarrollo y de AFI. Juan, primero con Juan Zuluaga es el coordinador departamental de FAO, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, magíster en Economía Rural de la Universidad Federal de Brasil, especialista en finanzas de la Universidad Latinoamericana e ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Medellín. Gracias, Daniel. Bueno, somos poquitos porque ya muchos conocen aquí la plataforma que queremos presentarles. Durante 2 décadas, FAO ha trabajado en el departamento de Antioquia a través de convenios con la gobernación, con la alcaldía de Medellín y distrito, y uno de los ejercicios que siempre habíamos soñado era entender con series de tiempo el sistema de abastecimiento agroalimentario. Series de tiempo que eran muy complejas de construir por la misma accesibilidad a los datos. Y en el último convenio que tuvimos con la Gobernación de Antioquia, montamos la plataforma que están viendo en la pantalla, que hemos denominado Simona, Sistema de Monitoreo del Abastecimiento Agroalimentario de Antioquia. Y en esta plataforma, ese sueño que teníamos hace 20 años, que empezamos a estudiar todos los sistemas de abastecimiento, pues se hace realidad para poder tener un seguimiento constante, continuo y sistemático de lo que sucede con los precios y los volúmenes que llegan y se producen en las centrales de abasto de Antioquia, que son los que recopila el CIPSA a través de sus metodologías establecidas por el DANE. Esta información se vuelve muy valiosa porque por primera vez logramos que en una serie de tiempo de 11 años pudiéramos construir tableros, 18 tableros que están en esta plataforma para la toma de decisiones, donde entendemos ahora cómo incide el ingreso de volúmenes, de toneladas a las centrales de abasto en el precio y cuáles son los ciclos en esa serie de tiempos que servirá, entre otras cosas, para que productores y productoras puedan, a través del acompañamiento de los técnicos de la Secretaría, de las matas o de entidades que estén trabajando con el sector rural, tomar decisiones sobre qué sembrar, qué es más riesgoso sembrar, en qué momentos se tienen mejores precios y cuáles son los momentos en donde los precios están más bajos. Adicional, estamos planteando escenarios donde ponemos índices que nos dicen qué tan dependientes somos a otros lugares por fuera de Antioquia, en qué productos, cuáles son los municipios que más participan en el envío de bienes alimentarios a las centrales de abasto, y datos tan importantes como cuáles son las rutas de acceso al abastecimiento para que en un eventual paro camionero, como el que tuvimos hace unos meses, podamos saber qué riesgo corre la ciudad central o la región central, que en este caso es el Valle ahora con su capital de Medellín. En este orden de ideas, pues fue un trabajo que el grupo hizo ahora, hace ya más o menos 2 años venimos trabajando en esta plataforma y encontramos quizás el mejor aliado que podíamos tener, que es la Universidad AFIT, que viene haciéndose preguntas sobre el sector agropecuario, agroindustrial y el territorio rural. Y allí pues encontramos un verdadero aliado, que es el profesor Juan Carlos, que nos ayudó a diseñar pues, toda la mirada sobre el abastecimiento y llegar a esta plataforma. Y participaron liderando desde FAO, Alba y Catalina, y ahí celebro que sean 2 mujeres quienes lideraron todo ese proceso para presentarle al departamento, a los productores y productoras, la plataforma Simona, quien digo Juan Carlos,
a que nos explique en qué consiste. Un poco como recapitulando lo que nos decía Juan, lo que ustedes van a ver hoy es un ejercicio de cooperación donde básicamente coinciden dos grandes agendas, ¿no? La agenda que venía siendo FAO en Antioquia durante tantos años y algunas preguntas que teníamos nosotros en la universidad. Y básicamente estas dos necesidades llegaron al mismo punto. Yo cuando pienso en Simona, pienso en una plataforma que nos permite a nosotros solucionar muchos de los problemas que hace tiempo no eran problemas y ahora lo son. Hace un par de años, cuando hablábamos de sistemas agroalimentarios, la gran pregunta que teníamos era, bueno, ¿cómo lucen? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se determinan? Porque no teníamos datos, ¿no? Ahora, a lo que nos enfrentamos es a un contexto donde tenemos muchos datos, parecemos que sabemos muchas cosas del sistema agroalimentario, pero al mismo tiempo empiezan a surgir dudas como ¿cómo puedo yo realmente confiar en el dato que se está construyendo? ¿Cómo lo puedo yo interpretar? Y lo más importante, ¿cómo puedo yo conectar el dato con la acción? Que es quizá el punto central. Simona lo que busca es tratar de solucionar cada uno de esos obstáculos. En primera instancia, trata de resolver el gran problema de cómo puedo confiar si esos datos están hechos de una manera adecuada, cómo puedo yo garantizar que el dato que yo estoy construyendo sobre cómo leer la dinámica o la estructura del sistema agroalimentario es efectivamente el adecuado. Y luego, en una segunda instancia, trata de enfocarse en identificar el análisis de los datos para la acción. Los datos tienen que tener un sentido. Yo tengo que construir un dato muy orientado a la acción de la política pública, en este caso a las preguntas que muchas de las preguntas que tenía Pablo desde el punto de vista de política pública. Entonces, en la primera dimensión, lo que ustedes van a encontrar es una plataforma que se construyó bajo un marco de ciencia abierta. ¿Qué significa esto de ciencia abierta? La ciencia abierta lo que significa es todo lo que nosotros hagamos tiene que ser replicable, tiene que ser transparente, todos los datos que nosotros hacemos acá, y cuando hablamos de transparente no simplemente decir es que a Antioquia entran 881.000 toneladas al año y lo dice FAO y está escrito en piedra y nadie puede replicarlo o pensarlo porque lo hace, sino permitir que cada uno de estos datos se vuelvan en sí mismo un mecanismo de construir capacidades a través de entender cómo se construye el dato y demás. Entonces, la infraestructura de ciencia abierta lo que nos garantiza es una completa transparencia desde el momento en que el dato se obtiene hasta el momento en que se expone el dato. Y esto parece una trivialidad y parece algo muy técnico, pero básicamente lo que estamos diciendo es somos transparentes en cómo entendemos el dato, somos transparentes en cómo lo manejamos y lo que me parece a mí más potente es que se genera una infraestructura que genera una alta escalabilidad a otras regiones, tanto en Colombia como en otros tipos de contextos. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto es, como les contaba al principio, antes nos preguntábamos, no tenemos datos, ahora tenemos muchos datos y no sabemos y muchas veces tenemos muchos datos y no sabemos realmente qué hacer con ellos. Entonces, el segundo punto es entender que los datos nos van a servir para la acción. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en Simona es una lectura alternativa, complementaria, orientada hacia entender los principales mensajes del sistema agroalimentario alrededor de 4 grandes dimensiones. Si nosotros queremos entender realmente el sistema agroalimentario, lo primero que tenemos que entender es, básicamente, marcar la cancha. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la estructura del sistema agroalimentario? Cuando hablamos de estructura, tenemos que pensar, pues, cuál es el tipo de alimentos que llegan, de dónde llegan, cuál es la magnitud que tiene esto, o sea, en qué campo estamos jugando. ¿Estamos jugando en un campo de fútbol o en un campo de baloncesto? Digamos que esta es un poco la idea. Primer punto del mensaje. Vamos a tratar de concentrarnos en entender realmente cómo es la estructura, cómo luce esto. El segundo punto es la dinámica. Una vez yo sé cuál es la estructura, cuáles son los alimentos que llegan, a dónde van y demás, el segundo punto que yo tengo que entender es, bueno, en el tiempo, cómo se ha comportado esta estructura. ¿Ha cambiado? ¿Se ha ampliado? ¿Es más diversa? ¿Menos diversa y demás? En una tercera dimensión, ya ahora vamos a recorrer, yo le estoy dando como un panorama general. Entonces, una vez entendemos la cancha, delimitamos la cancha, una vez además entendemos cómo ha sido su dinámica, la segunda
la tercera gran dimensión que tenemos que preguntarnos es, bueno, pero ¿cuál es realmente la importancia que tiene este sistema agroalimentario en términos relativos, tanto a nivel local como a nivel regional? Y finalmente, un elemento que es vulnerabilidad, o sea, cuán vulnerables somos, cuán importantes somos y finalmente cuán vulnerables somos. Miren lo importante de esto. Este enfoque de no simplemente mostrar datos, sino concentrarnos en los mensajes, nos permite dar evidencia o soporte técnico para responder preguntas de cómo es, cómo luce, cómo se ha comportado, cuán importante es y finalmente cuán vulnerable funciona. Entonces yo lo que voy a hacer con ustedes es caminar un poco por la plataforma. Miren que esta es una plataforma que es pensada muy orientada al mensaje, ligera, sin muchas, digamos, de fácil acceso desde diferentes. Esperen que esto es aquí difícil. Bueno, entonces miren, en la plataforma lo que van a ver siempre es las 4 dimensiones, y en cada una de ellas, por ejemplo, vamos a empezar a recorrer. El primer punto que nos preguntamos en este aspecto es, bueno, miremos cómo es realmente el comportamiento de los alimentos en Antioquia. Y yo quiero que acá lo miremos en 2 perspectivas. Desde el punto de vista de la perspectiva de la infraestructura del dato, un poco cómo esto que yo les estoy diciendo de ciencia abierta, que suena muy bonito, realmente se manifiesta en un tablero. Y ustedes lo que van a ver es que en cada uno de estos tableros no solamente hay, bueno, aquí les va a tocar hacer un acto de fe porque no se ve, pero no solamente está el dato como tal, sino que adicionalmente cada uno de los tableros tiene acceso directo a los códigos, cómo se crearon, a los códigos efectivamente, a los datos, al dato tal cual, a los reportes hechos a la medida, otra vez orientados al mensaje, y adicionalmente pues se pueden bajar, digamos bajar estos son, y detrás de esto lo que hay es un protocolo de datos que dice, miren, lo que nosotros hacemos es cogemos los datos del DANE, los limpiamos así, los movemos así y finalmente los exponemos así. Entonces, empecemos entonces con la primera ronda de gráficos, que son gráficos orientados a lo que llamamos el Pareto. Miren, si uno piensa en cómo se comporta realmente los alimentos, la estructura, recuerden que estamos marcando la cancha del sistema agroalimentario antioqueño, entendemos que, por ejemplo, el 80% del total de alimentos que ingresan a Antioquia están concentrados en 31 productos. 31 productos que explican, bueno, específicamente la papa capira, el arroz, el plátano hartón, el maíz. Bueno, si ven, básicamente estos son gráficos, siempre están aquí acompañados de un mensaje, que es el mensaje rápido. No tengo tiempo, no entiendo el gráfico, ¿qué es lo que me está diciendo el gráfico? Básicamente con el mensaje, pues básicamente lo que estamos diciendo acá es que cómo la importancia de cada uno de estos elementos, y aquí yo puedo tener control de los años. Sí. Yo puedo tener control de los años, mes y producto. Una cosa importante de esto es que una vez yo hago la estructura de una plataforma ligera y una infraestructura de datos robusta, garantiza que la actualización sea automática. Para esto garantizamos que los datos siempre estén actualizados en el mismo momento. Tengo que esperar que alguien en la mitad gaste tiempo para actualizar. Miremos otro tema de la estructura. Entonces ya sabemos que marcando la cancha, sabemos que realmente la estructura no hay, son 19 productos los que caracterizan realmente la estructura del sistema agroalimentario antioqueño en este contexto. El siguiente punto, bueno, pero ¿cuáles son esos productos, no? Entonces, como lo mirábamos, papa capira, arroz, plátano, maíz, otra vez, nos muestra, digamos, nos confirma un poco lo que ya teníamos hablado allí. Ahora la siguiente fase, digamos, en la parte de infraestructura, es cuál es, digamos, desde el punto de vista de la producción, de los productos que llegan. Ya dijimos que son 19 productos. La siguiente pregunta es de dónde vienen esos productos. Entonces, un poco aquí lo que vamos a encontrar es que tenemos los productos que vienen solamente de Antioquia,
los productos, por ejemplo, que salen de Antioquia y que llegan a cada una de las diferentes ciudades del país. Simplemente, aquí no vamos a entrar como en mucho detalle, pero lo que yo quiero que ustedes vean es un poco la ligereza de la infraestructura de los datos, rápido, de fácil acceso y que nos permite claramente definir la nueva estructura. Listo. El segundo grupo de variables, acá. Esto está súper difícil. Lo último que uno podría pensar en la estructura es, listo, como sistema agroalimentario nosotros producimos hacia afuera, pero también recibimos cuál es realmente el balance de alimentos de lo que quedan en Antioquia. Si Antioquia es un consumidor neto o un productor neto. Y básicamente lo que uno encuentra en el mediano plazo es que en general somos un exportador neto, ¿cierto? Antioquia sale más de lo que viene, y esto viene pues básicamente creciendo. En la parte de dinámica, aquí no los voy a aburrir mucho. Ya en la dinámica aquí lo que nos vamos a concentrar es la temporalidad de los datos. Entonces aquí nuevamente miren cómo se conserva la infraestructura en términos del tablero, otra vez centrado en el mensaje, siempre con la estructura de acceso a los datos desde las diferentes perspectivas y demás. Entonces miren, en promedio, si yo tomo toda la información que hay desde abril del 2004 hasta el 2013, desde el 2013 al 2014, aquí puedo mirar, por ejemplo, el promedio de los precios mensuales, tanto en términos reales como en términos corrientes, y puedo mirar, por ejemplo, en un producto específico, por ejemplo, el tema de arracacha, en la auyama, cómo se ha comportado en el tiempo y cómo puedo a partir de ahí pues tener como el principal mensaje que viene mejorando allí. Miren que yo aquí ya puedo empezar a entender no solamente cómo luce, sino en el tiempo cómo se construye. Este es un gráfico que nos gusta a los economistas, es un poco entender si efectivamente en los alimentos existe una relación inversa entre cantidad y precios. Y miren, aquí se está graficando, este es otra vez todos los productos de Antioquia, este verdecito de acá son las cantidades y este de acá son los precios. Uno sí puede ver básicamente esta relación inversa entre cantidades y precios que se construyen en el largo plazo que viene allí. Bueno, déjenme, no voy a entrar más en dinámica, como para que nos podamos concentrar en dos grandes que me parece que son fundamentales y que generan realmente un valor agregado de lo que ya hay en este momento de sistemas agroalimentarios. Lo primero es entender desde el punto de vista de la importancia. Acabamos de decir que Antioquia parece ser un exportador neto de alimentos, pero ¿cuál es realmente su importancia en el resto de sistemas agroalimentarios regionales? O sea, ¿cuán importante es Antioquia en las otras regiones? Y un poco lo que encontramos acá. Vamos a ver, está un poco. Saltémonos a esta para que vamos rápido, que no está como lento. Este gráfico lo que nos va a mostrar es cuáles son, lo que hablábamos al principio, de los principales proveedores de comida de Antioquia. Entonces uno encuentra que el mayor proveedor de alimentos que llegan a la central de abastos de Medellín es realmente el municipio de Santuario. Entonces hay un municipio dentro de Antioquia que provee cerca del no se ven muy bien los datos, pero el 6% total de la producción, seguido de Bogotá, seguido de Espinal y demás. Y yo puedo, por ejemplo, quitar los locales y ver simplemente a nivel externo cuáles son los más importantes, y uno encuentra que los mayores proveedores de alimentos de Antioquia pues es Bogotá, Espinal, Armenia y demás. Y dentro de Antioquia, el Santuario, Marinilla, La Unión y demás. Y bien, otra vez me permite entender un poco realmente cuál es la importancia de los proveedores, tanto de Antioquia para Antioquia cuáles son los destinos, hacia dónde va los alimentos de Antioquia en los diferentes lados. Aquí no me voy a detener. Quiero que nos pongamos en la última dimensión, que para mí es la más importante. También que hasta ahora sabemos cuál es la estructura. Parece ser que Antioquia tiene una gran parte de la producción de Antioquia termina en Medellín,
pero luego en Medellín esa información, esa, digamos, producción es, digamos, acopiada y luego enviada fuera de Antioquia. Tenemos una dinámica de precios bastante, digamos, estable en largo plazo, pero ¿qué pasa con términos de vulnerabilidad? En vulnerabilidad hicimos varios ejercicios, pero hay uno en particular que yo creo que es muy interesante, y es hacer la pregunta de, bueno, ¿cuándo es realmente uno vulnerable en el sistema agroalimentario? Uno es vulnerable cuando uno tiene dos grandes dimensiones. Primero, uno tiene los proveedores de comida, los que vienen de Antioquia, son muy lejos. Entonces imagínense, uno es altamente vulnerable si todos los, por ejemplo en el arroz, si todos los productores de arroz están en el Meta y por algún motivo se cierra la carretera al Meta. Yo me vuelvo extremadamente vulnerable. En este mapa lo que ustedes van a ver es un ejercicio de simulación de impacto que tiene el cierre de diferentes vías. Aquí voy a tratar. Se está cerrando esto. Se está apagando uno. Segundo, acá. Pues lo que les estaba contando, en esta última dimensión de vulnerabilidad, esta es el mapa de vías de dónde llegan los alimentos para Antioquia, ¿cierto? Tomando el centro de Antioquia. Aquí básicamente lo que estamos mirando es la estructura de agrologística. Miren, aquí está Medellín, esas son las carreteras que llegan a Medellín. Aquí podemos empezar a hacer simulación, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si se cierra por algún motivo, se cierra la carretera norte, miren cómo desaparece. ¿Qué pasa con si se cierra la carretera norte de acá? Y uno encuentra que realmente si se cierra la carretera norte, el efecto que tiene en el abastecimiento es 3%. Si yo cierro la carretera por algún motivo, la disponibilidad de alimentos que hay en Antioquia solamente cae en el 3%. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cierro la de suroccidente? Es una de las grandes. Y aquí los invito a que miren un poco lo que les hablaba, de que estos son datos que tienen sentido, son datos que están orientados al mensaje, son datos que están orientados a la toma de decisiones. Porque yo básicamente puedo predecir ante un cierre de vías. Entonces, por ejemplo, si se cierra la carretera norte y la suroccidente, la disponibilidad de alimentos en Antioquia cae el 30%, de manera inmediata en el promedio. Bueno, miren otro, y ya con este termino, simplemente como para que ustedes otra vez lo exploren. La invitación es como ustedes lo pueden explorar, entren acá. Aquí creamos un par de índices que son índices de vulnerabilidad. Esos índices de vulnerabilidad básicamente lo que demuestran es la combinación entre dos características. Primero, la concentración de los mercados. Yo soy altamente vulnerable si yo solamente le compro a un productor. Yo no soy tan vulnerable cuando yo le compro a muchos productores. Eso es lo primero. Y la segunda dimensión es, yo soy más vulnerable cuando esos productores están lejos de mí. O sea, si yo soy altamente vulnerable si yo solamente le compro a una persona, y esa persona, pues digamos, a un municipio o a un productor, y ese productor está muy lejos de Antioquia. Miren cómo se comporta desde el 2013 al 2024 la vulnerabilidad. Este es un índice que combina estas dos dimensiones: la distancia de los lugares de destino y la concentración de los mercados. Y uno encuentra que en el mediano plazo, pues claramente viene una tendencia. En el 2021 tuvimos una caída, pero miren, luego en el 2024 empieza a tener un incremento en la vulnerabilidad. O sea, algo está pasando en términos de política pública, bueno, digamos de estructura del sistema agroalimentario en Antioquia, que nos hace altamente, o sea, que la probabilidad de la vulnerabilidad está incrementando. Cada vez que somos más vulnerables, una ruptura, un cierre de una carretera, pues va a tener un cierre de una carretera, o digamos una sequía en la producción y demás, va a tener un efecto inmediato en el sistema agroalimentario. Yo quisiera terminar simplemente invitándolos a que visiten la plataforma. Es una plataforma que está abierta, está pensada, como les decía desde el primer punto, de que tenga una alta escalabilidad y replicabilidad en cualquier región, porque claramente el gran aporte fue un aporte conceptual
en generar los índices orientados a los mensajes, en generar la infraestructura, lo que uno llama como la parte de atrás de la infraestructura de datos que está disponible, y la idea es que podamos usarla de manera efectiva. Ya se está usando en este momento por parte de la gobernación y nosotros también la usamos para parte de nuestras investigaciones, pero esto es como parte del espíritu que les contaba al principio de ciencia abierta. Es básicamente cuando uno abre la puerta de que esto sea abierto, un poco lo que me está indicando es hagamos una construcción colectiva de esto y a partir de allí pues sigámoslo mejorando y sigámoslo construyendo a partir de ahí. Listo. Bueno, muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta, duda. Bueno, muchas gracias. Simona, el sistema de monitoreo de abastecimiento agroalimentario de Antioquia, es un sistema construido para entender cómo se conectan territorios y actores a partir del alimento como eje conector y poder entender cómo funciona el sistema de abastecimiento en el departamento. Para ello, para la construcción, tomamos en consideración 11 años de datos producidos por el DANE en el sistema CIPSO, específicamente para los datos de abastecimiento y precios. Pone a disposición el análisis del sistema a partir de 4 dimensiones: estructura, dinámica, importancia y vulnerabilidad. Estos datos están disponibles a través de 18 tableros interactivos. Todos los 18 tableros nos permiten hacer análisis segmentados, como por ejemplo en este caso, que queremos analizar el impacto de cierres de vías al acceso de alimentos a la ciudad de Medellín. Podemos hacer el análisis por cada uno de los años. Por meses, para cada uno de los productos que llegan a las centrales de abasto, y adicionalmente me permite ver el gráfico, que en este caso lo que podemos observar es cuál es el impacto que tiene un cierre de vía en el volumen de alimentos que ingresa. Entonces yo puedo aquí seleccionar una o varias de esas rutas y él automáticamente me va a actualizar los mensajes que aparecen en la parte de abajo y también me va a actualizar el mapa. Entonces en este caso, por ejemplo, me dice que la ruta externa más importante del abastecimiento es suroccidente, es decir que yo como usuario voy a poder tener mensajes directos sin necesidad de ser experto en analítica para entender lo que me quiere decir el tablero. Adicionalmente, me permite descargar los datos que alimentan cada uno de los tableros o de los gráficos, y adicionalmente entrar al repositorio de datos donde podemos consultar los códigos, los algoritmos, las bases de datos crudas, porque lo que queremos es que todos seamos parte de la solución y entre todos busquemos estrategias para mejorar el abastecimiento del departamento.